Quisiera haber nacido en un país así. La increíble historia de una mujer australiana diagnosticada con un cáncer terminal, y la asombrosa reacción de un médico chileno que le salvó la vida, está capturando la atención del mundo entero. Todo comenzó cuando una mujer, a quien le habían dado solo 6 meses de vida, decidió viajar a Chile para forjar un último y preciado recuerdo junto a su familia. Sin embargo, durante el viaje, su condición empeoró drásticamente y fue trasladada de urgencia a un hospital en Santiago. Allí, un médico chileno pronunció unas palabras que cambiarían su destino para siempre. ¿Qué fue exactamente lo que le dijo aquel doctor? Acompáñenme a descubrirlo. Mi mamá cambió por completo desde que fue a Chile. Con estas palabras cargadas de una mezcla de rabia y gratitud, Sarah Foley inició una publicación en sus redes sociales que pronto se volvería viral. Bajo el título, El último regalo que le di a mi madre, sentenciada a 6 meses de vida, el relato se extendió como un reguero de pólvora por toda Australia, conmoviendo a miles de personas. La publicación no tardó en llegar a los ojos de una periodista, marcando el inicio de un evento que sacudiría al mundo. No puedo dejar pasar esto, se dijo a sí misma Jessica Gunning al leer el post de Sarah. Jessica era una veterana periodista de investigación del canal TCN2 de Australia, siempre en busca de historias con alma para su aclamado programa de noticias, 60 Minutos Australia. En la penumbra de la sala de edición de la cadena televisiva, iluminada solo por el brillo de los monitores, Jessica no podía apartar la vista de la pantalla. El texto de Sarah era un torrente de emociones contenidas. Mi madre, a quien le habían diagnosticado una enfermedad terminal, se descompensó durante nuestro viaje familiar a Chile. Esperábamos que todo saliera bien al llevarla a un hospital chileno, pero jamás imaginamos lo que sucedería allí. Cada palabra de Sarah destilaba un amor profundo y un dolor inmenso por el destino que parecía sellado para su madre. Junto al texto, una fotografía mostraba a sus padres sonriendo, con las luces de Santiago centelleando a sus espaldas como un tapiz de estrellas urbanas. La imagen era un testimonio mudo de su desesperado anhelo por disfrutar ese último viaje juntos. ¿Qué les había ocurrido exactamente a los Foley en ese rincón del mundo tan lejano? La historia tenía todos los elementos para hacer un reportaje inolvidable. Jessica tomó una decisión. Sin dudarlo, contactó a Sarah. ¿Podría entrevistarla sobre lo que le pasó a su madre? Me gustaría entender su condición y lo que vivieron en ese hospital durante su viaje. 3 días después, un correo electrónico de Sarah llegó a la bandeja de entrada de Jessica. No solo aceptaba la entrevista, sino que incluía una frase que dejó a la periodista sin aliento: Stephanie también está dispuesta a conversar. Saber que incluso la madre, Stephanie, con su supuesto pronóstico terminal, quería contar su historia, fue la señal definitiva. Jessica reunió a su equipo de filmación y partió de inmediato hacia la casa de Sarah en Sydney. Lo que no sabía en ese momento era que el relato de Stephanie sobre su experiencia en Chile estaba a punto de enviar una onda expansiva de asombro y esperanza por todo el planeta. En el silencioso salón de la familia Foley, la luz roja de la cámara de grabación se encendió, creando un punto de enfoque en medio de la tensión palpable. Jessica se sentó frente a Stephanie, una mujer de aspecto frágil pero con una mirada llena de una nueva luz, y comenzó la entrevista con una voz suave y respetuosa. Stephanie, ¿podríamos empezar por el principio? Justo antes de que comenzara el viaje. Stephanie tomó una bocanada de aire, sus ojos se perdieron por un instante en el recuerdo, y comenzó a narrar. A sus 50 años, Stephanie vivía una vida tranquila junto a su esposo, Luke, en un apacible suburbio de Australia, rodeado de naturaleza. Su hija, Sarah, ya se había independizado y los contactaba esporádicamente los fines de semana. Su rutina diaria, predecible y reconfortante, se vio alterada cuando empezó a sentir una persistente molestia abdominal. Al principio, lo atribuyó a los síntomas de la menopausia o al estrés del trabajo, pero el malestar se transformó gradualmente en un dolor agudo y su peso comenzó a disminuir de forma alarmante. Fue durante una de las visitas de Sarah que la preocupación tomó forma. «Mamá, estás demasiado delgada», le dijo su hija con una seriedad que la traspasó. La mirada de Sarah fue un espejo que le devolvió una realidad que había intentado ignorar. «Estoy preocupando a mi hija», pensó Stephanie, y esa constatación fue el impulso que necesitaba para buscar ayuda. Presionada por Luke y Sarah,
finalmente acudió a una clínica cercana a su hogar. Pocos días después, el resultado del diagnóstico cayó sobre la familia como una losa de hielo. No puede ser, susurró Luke al leer el informe. La nota médica era escueta pero ominosa, se requieren exámenes más detallados. Junto a ella, venía una carta de derivación a un prestigioso hospital de la ciudad. Tranquila, Stephanie. Seguramente es solo un chequeo por precaución, para descartar cualquier cosa, intentó animarla Luke, pero la preocupación en sus ojos traicionaba sus palabras. Si te sientes insegura, iré contigo. No te preocupes. Tomó con delicadeza la mano temblorosa de Stephanie mientras, con la otra mano, ya buscaba en internet el nombre del hospital que figuraba en la carta. Acompañada por Luke, Stephanie se sometió a una batería de exámenes exhaustivos en el gran hospital. Días después, regresaron para recibir los resultados. La espera en el pasillo exterior de la consulta fue una tortura silenciosa. Cuando finalmente pronunciaron su nombre, entraron a la consulta y se encontraron con un médico cuyo rostro era una máscara de gravedad. Un silencio denso, casi asfixiante, se apoderó de la habitación. ¿Qué es lo que tengo, doctor? La pregunta flotaba en el aire, cargada de temor. Justo cuando la ansiedad de Stephanie y Luke alcanzaba su punto álgido, el médico pronunció las palabras que detendrían su mundo. Por favor, escúcheme con calma, comenzó el doctor, haciendo una pausa que se sintió eterna. Señora Foley, usted tiene cáncer de páncreas en etapa 4. Lamento informarles que, a estas alturas, una cirugía es inviable. La declaración resonó en la habitación como un eco mudo. Para Stephanie, fue como si el tiempo se hubiera congelado. Los sonidos a su alrededor se desvanecieron, y la voz del médico le llegaba distorsionada, como si proviniera del fondo del agua. Apenas podía sentir la presencia de Luke a su lado, una presencia cálida pero separada de ella por un velo invisible de shock y negación. No es verdad, logró articular. ¿Etapa 4 inoperable? Eso significa que ya no hay cura. Ante la pregunta de Stephanie, formulada con una voz rota y temblorosa, el médico cerró los ojos y asintió lentamente. Lo siento mucho. El cáncer de páncreas es muy agresivo. En etapa 4, una cura completa es extremadamente difícil. Stephanie comprendió el significado de cada palabra, pero su mente se negaba a aceptarlo. Sus pensamientos no lograban ordenarse, en su cabeza, solo la palabra muerte se repetía, sílaba por sílaba, como un martillo implacable. ¿Hay algún tratamiento que pueda hacer? Solo tengo 50 años. Haremos todo lo posible, respondió el médico con un tono compasivo pero resignado. Sin embargo, el tratamiento será principalmente paliativo. Podemos considerar la quimioterapia, pero los efectos secundarios son severos y, a menudo, disminuyen drásticamente la calidad de vida que le queda. Mientras escuchaba la explicación, las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Stephanie, silenciosas y amargas. No podía emitir sonido alguno. Luke, impotente, la abrazó por la espalda y se dirigió al médico, su propia voz quebrada por la angustia. Doctor, ¿cuánto tiempo le queda a mi esposa? El médico guardó silencio por un momento, sopesando sus palabras antes de responder a la pregunta de Luke, cargada con un último hilo de esperanza. No puedo decirlo con certeza. Podrían ser 6 meses. Quizás menos. Luke apretó con más fuerza la mano de Stephanie, pero ni siquiera ese calor podía mitigar la crueldad de la realidad. Intenten pasar el tiempo que les queda con la mayor tranquilidad posible. Esas fueron sus últimas palabras, una sentencia que quedó flotando en el aire pesado de la consulta. El cáncer de páncreas es conocido como el asesino silencioso. Es difícil de detectar y su tasa de supervivencia a 5 años es desoladoramente baja. Sus síntomas, pérdida de peso, falta de apetito, dolor abdominal, se confunden fácilmente con dolencias comunes, lo que provoca que, en la mayoría de los casos, el diagnóstico llegue demasiado tarde. Desde ese día, la sonrisa desapareció del hogar de los Foley. La idea de que le quedaban menos de 6 meses de vida le robó a Stephanie toda la voluntad de vivir. Se encerró en casa, sumida en una profunda apatía. Preocupado por el estado de su esposa, Luke buscó el apoyo de su hija.
¿Qué puedo hacer por tu madre, Sara? No soporto verla así. Sara, que compartía el mismo dolor, respondió con una fortaleza que no sentía. Quiero que mamá sonría hasta el último momento, papá. Aunque solo le queden 6 meses. Luke, que se esforzaba por mostrarse fuerte frente a su hija, no pudo contener las lágrimas al hablar de Stephanie. Ambos, padre e hija, soportaban en silencio el miedo a perder a la persona que más amaban, compartiendo una misma y profunda herida. En medio de esa tristeza, Sara recordó una conversación que había tenido con su madre tiempo atrás. Mamá, ¿cuál fue el viaje más feliz de tu vida? Tu padre y yo fuimos a Chile en nuestra luna de miel, había respondido Stephanie con los ojos iluminados por el recuerdo. La comida era deliciosa, los chilenos eran increíblemente amables, fue maravilloso. Ojalá algún día pudiéramos ir todos juntos. Sara recordaba la emoción en la voz de su madre al relatar esas memorias. Papá, le dijo a Luke con una nueva determinación. ¿No decía mamá que quería volver a Chile? Hagamos un viaje a Chile, propuso Sara. Pero, ¿y si le pasa algo durante el viaje? Es muy arriesgado, dudó Luke. Los recuerdos los creamos nosotros, papá, insistió Sara. Yo investigaré todo para que mamá pueda viajar segura. Si la dejo irse sin hacer nada, me arrepentiré toda la vida. Las palabras de su hija convencieron a Luke. Desde ese día, ambos se volcaron en la planificación del viaje, convirtiendo el duelo anticipado en un proyecto de amor. ¿De verdad vamos a ir?, preguntó Stephanie, incrédula, cuando le contaron el plan. Al principio se negó, pero ver a Luke y a Sara discutiendo hasta altas horas de la noche los detalles del itinerario, buscando los hoteles más cómodos y los vuelos más directos, comenzó a conmoverla. No puedo rendirme así, se dijo a sí misma. Quiero crear un último recuerdo con mi familia. Quiero ir a Chile. Y así, Stephanie, Luke y Sara decidieron embarcarse en un viaje a Chile para forjar la última memoria de su familia. En ese momento, nadie podía imaginar que esa travesía se convertiría en el escenario de un acontecimiento que cambiaría sus vidas para siempre. Tras obtener el permiso de su médico, la familia Foley partió hacia su último viaje. Después de un largo y agotador vuelo, aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago. «Mamá, ¿estás cansada del vuelo?», preguntó Sara con ternura. «Allí hay una cafetería. Vamos a tomar algo». Siguiendo la sugerencia de Sara, entraron a un pequeño café dentro del terminal. La luz cálida que se derramaba suavemente sobre las mesas y la sonrisa acogedora de los empleados chilenos crearon una atmósfera de calma instantánea. «Qué lugar más agradable», pensó Stephanie, sintiendo como su corazón, oprimido por la angustia, se relajaba un poco en ese espacio con toques de elegancia rústica. «Bienvenidos a Chile», los saludó una joven. «Las empanadas de pino de aquí son buenísimas. Y si quieren algo refrescante, el mote con huesillo es lo mejor. Cualquier cosa que necesiten, no duden en preguntar». La amabilidad natural y sin pretensiones del personal hizo que Stephanie sonriera por primera vez en mucho tiempo. «La última vez que vinimos a Chile, también comimos empanadas en cuanto llegamos, ¿recuerdas, Luke?» «Claro que sí, Stephanie. Prueba estas, a ver si son tan buenas como las de nuestra luna de miel», dijo Luke, ofreciéndole una. Mientras saboreaban las empanadas y un vaso de mote con huesillo, un suspiro de genuino placer escapó de los labios de Stephanie. Qué nostalgia, hacía mucho tiempo que no sentía esta paz. La familia conversó, evocando historias del pasado, en un momento que les hizo sentir a todos que el viaje que les esperaba sería, a pesar de todo, maravilloso. Se alojaron en un hotel de 5 estrellas en el corazón de Santiago. A la mañana siguiente, visitaron la Gran Torre Santiago, el imponente rascacielos que ahora dominaba el paisaje urbano, algo que no existía en su primer viaje. Desde el mirador, contemplaron la vasta extensión de la ciudad, un mar de edificios abrazado por la majestuosa cordillera de los Andes. «Parece que hay muchos más rascacielos que la última vez», le comentó Stephanie a Luke. «Sí, y aquella vez el cielo estaba tan despejado que podíamos ver el Apuguamani a lo lejos», recordó Luke. «Es cierto. El paisaje ha cambiado, igual que nosotros. Desde que nació Sara, hemos tenido tantas discusiones,
pero ahora todo se ha convertido en un recuerdo divertido y feliz. Luke no dijo nada, pero mientras miraba el horizonte de Santiago, tomó suavemente la mano de Stephanie. Después, pasearon sin prisa por los barrios de la capital, y al día siguiente, tomaron un vuelo hacia el sur, a Puerto Varas, en la región de los lagos. Viajar a la zona de los lagos fue una decisión de Luke durante la planificación. Había leído en una revista australiana de bienestar sobre los efectos terapéuticos de la naturaleza de la Patagonia chilena y esperaba que el aire puro y los paisajes serenos pudieran aliviar, aunque fuera un poco, el sufrimiento de Stephanie. Gracias, Luke. Me sorprende un poco que leas este tipo de revistas, le dijo Stephanie con una mezcla de sorpresa y ternura al ver a su esposo algo avergonzado. En realidad, fue una idea que decidimos con Sara. Pensamos que este era el mejor lugar para ti, mamá. A su lado, Sara le dio un codazo juguetón a su padre, como diciéndole, ¿para qué lo cuentas? Una sonrisa genuina iluminó los rostros de los tres. Stephanie recordó las palabras que Sara le había dicho cuando le confesó su diagnóstico: mamá, todavía te queda mucha vida por disfrutar. Su voz resonaba aún en sus oídos, un suave eco de esperanza. A la mañana siguiente, Stephanie y Luke paseaban en silencio por los jardines del hotel, un lugar exquisitamente cuidado con árboles nativos, cursos de agua que fluían serenamente y el delicado aroma de las flores locales, como los copioes y las fucsias magallánicas. La atmósfera era de una paz tan profunda que parecía que el tiempo se movía a un ritmo diferente, más lento y amable. Al levantar la vista, Stephanie vio a una mujer sentada en un banco, contemplando el jardín. La mujer les dirigió una mirada cálida y les habló en un inglés suave y pausado. Al verlos a los dos, no pude evitar saludarlos. Yo también solía pasear por este jardín con mi esposo. Es hermoso, ¿verdad? ¿Su esposo no la acompaña hoy?, preguntó Stephanie. Mi esposo falleció de cáncer hace algunos años, respondió la mujer con una calma que no denotaba tristeza, sino una tierna aceptación. Antes de morir, veníamos mucho aquí, a descansar. Era nuestro refugio. La mujer chilena, que se presentó como Isabel, les contó que había sido profesora y que, tras jubilarse, ella y su esposo habían recorrido todo el país. Este lugar en Puerto Varas era especial para ellos. Mientras escuchaba su historia, Stephanie sintió como si estuviera viendo un reflejo de su propio futuro. Esta no es la historia de otra persona. Podría ser yo, mañana o pasado mañana. Movida por un impulso, Stephanie le confió su propia historia. A decir verdad, yo también tengo cáncer. Me han dicho que me queda muy poco tiempo. Al revelar su verdad, Luke, a su lado, le apretó la mano con fuerza. Isabel le sonrió con una inmensa bondad. Pero ahora estás viva. Y si es así, no te rindas. Siente el viento de hoy, huele el aroma de las flores, disfruta cada comida. Cada uno de esos pequeños momentos se convertirá en tu fuerza. Las palabras de Isabel resonaron en lo más profundo de Stephanie, un bálsamo para su alma herida. Muchas gracias. Disfrutar del mañana, qué idea tan hermosa. La familia se despidió de Isabel y continuó hacia su siguiente destino. El lugar que eligieron como culminación de su viaje fue un resort con spa en las orillas del lago Yanquihue, desde donde se podía contemplar la cordillera y, con suerte, la cumbre nevada del volcán Osorno a lo lejos. Al llegar, la imponente silueta del volcán, un cono perfecto que parecía querer fundirse con el azul intenso del cielo, los dejó sin palabras. Por un instante, la familia entera se quedó inmóvil, sobrecogida por la belleza del paisaje. Mamá, papá, es increíble, susurró Sara. Sí, es difícil creer que exista un lugar así. Y en ese preciso instante, mientras la familia se deleitaba con la majestuosa vista del Osorno, ocurrió lo impensable. Mientras caminaban explorando los alrededores, la botella de agua de Stephanie cayó al suelo. Un segundo después, se desplomó como si sus piernas hubieran sido arrancadas de debajo de ella. Mamá. ¿Qué te pasa?, gritó Sara, aterrada. Pero Stephanie no respondió. Se abrazaba el abdomen, contorsionada de dolor, con un sudor frío perlando su frente. Stephanie. Stephanie, por favor. ¿Hay alguien cerca?, clamaba Luke desesperado. En ese momento,
Un joven chileno que pasaba por allí corrió hacia ellos. ¿Están bien? ¿Le pasó algo? Sara, usando el poco español que recordaba, le suplicó al hombre. Por favor, mi mamá tiene cáncer. Ayuda. Necesitamos una ambulancia. El joven comprendió la situación al instante. En cuestión de minutos, Stephanie era trasladada a una pequeña clínica local. Mi esposa tiene cáncer de páncreas, explicó Luke al personal médico. Al oír esas palabras, la atmósfera se tensó. ¿Cáncer de páncreas terminal?, preguntó el doctor con el ceño fruncido. Hizo una pausa y luego dijo con firmeza, tenemos que trasladarla de inmediato a Santiago, a la red de salud UC Christus. Aquel hospital era una de las instituciones más prestigiosas de Chile, un centro de referencia en el tratamiento del cáncer, reconocido tanto a nivel nacional como internacional por su avanzada tecnología y su enfoque profundamente humano en el cuidado del paciente. Aguanta, Stephanie, aguanta. Tienes que vivir, le susurraba Luke durante todo el trayecto en la ambulancia, sin soltarle la mano ni un segundo. Al llegar al hospital en Santiago, Stephanie fue ingresada de inmediato en la unidad de emergencias. Luke y Sara solo podían esperar en una sala, rezando por un milagro mientras las manecillas del reloj avanzaban con una lentitud insoportable. Unas 3 horas después, un médico los llamó a su consulta. Con un tono sereno, les comunicó, la señora Foley está fuera de peligro. Hemos logrado estabilizarla. Sin embargo, necesitará quedarse hospitalizada para tratamiento y para realizarle algunos exámenes más detallados. Las palabras fueron un alivio inmenso, pero una sombra de preocupación aún persistía. Lo que no sabían era que lo que estaba a punto de suceder en ese hospital superaría cualquier cosa que hubieran podido imaginar. Stephanie abrió los ojos lentamente. Lo primero que vio fue el techo blanco e impecable de una habitación de hospital. Su cuerpo se sentía ligero, como si el dolor agudo de horas antes no hubiera sido más que una pesadilla. ¿Despertó? ¿Se encuentra bien?, le preguntó en inglés una mujer chilena que estaba a su lado. Stephanie la miró, sorprendida. La mujer le sonrió. Debe estar muy preocupada, en un país extraño. Pero este es un hospital excelente, no tiene de qué preocuparse. Conversando con ella, Stephanie descubrió que también era una paciente de cáncer. El año pasado, en un chequeo de rutina, me detectaron un cáncer gástrico en etapa inicial. Ayer mismo me operaron con éxito y pronto me darán el alta. Estaba muy asustada, porque tengo hijos pequeños, pero gracias a este hospital, me he curado. Las palabras de la mujer dejaron a Stephanie asombrada. En Australia, los recursos para pacientes con cáncer eran limitados, y era común tener que pasar por varios hospitales desde el diagnóstico hasta el tratamiento. Le sorprendió la existencia de un hospital como ese, con todas las instalaciones integradas y un cuidado tan cercano y personal para cada paciente. La medicina en Chile es muy avanzada, murmuró para sí misma, sintiendo una bocanada de alivio. A la mañana siguiente, Stephanie, Luke y Sara fueron citados en la consulta del médico. Entraron con rostros tensos, preparándose para lo peor. El doctor, un hombre de aspecto amable llamado Alejandro Rojas, respiró hondo, escogiendo sus palabras con sumo cuidado. Lo que dijo a continuación los dejó petrificados. Por favor, escúchenme con atención. Tenemos los resultados de los exámenes. Stephanie apretó la mano de Luke con todas sus fuerzas. Pueden estar tranquilos. Usted no tiene cáncer. ¿Que no tengo cáncer? ¿Qué significa eso? La familia se miró, desconcertada, como si fuera una broma de mal gusto. Pero doctor, me hicieron exámenes. Un médico en Australia me dijo que tenía cáncer de páncreas, que me quedaban 6 meses de vida. Doctor, yo mismo escuché que mi esposa tenía un cáncer terminal, que su tiempo estaba contado, intervino Luke, confundido. La familia Foley, sumida en un torbellino de emociones, intentaba comprender la increíble revelación del médico. Por favor, cálmense, insistió el doctor Rojas con una voz tranquilizadora. Como les decía, es muy probable que lo que la señora Foley padece sea una pancreatitis autoinmune. Sorpresa, confusión y una incipiente esperanza se mezclaron en sus rostros. Stephanie no podía procesar la información. Quería creerlo,
pero no se atrevía. El doctor Rojas, al ver su estado, continuó explicando con paciencia. La pancreatitis autoinmune es una enfermedad muy rara en la que el sistema inmunitario del cuerpo ataca por error al páncreas, confundiéndolo con un enemigo. Sus síntomas son prácticamente idénticos a los del cáncer de páncreas: dolor de espalda y abdominal, ictericia. Pérdida de peso, incluso los marcadores tumorales en la sangre se elevan, lo que hace muy difícil distinguirla. Lo que lo complica aún más, añadió, es que la inflamación aparece en las tomografías y resonancias magnéticas como una masa similar a un tumor canceroso. Por eso, es muy frecuente que se diagnostique erróneamente como cáncer. El diagnóstico definitivo requiere análisis de sangre específicos para medir un anticuerpo llamado IgG4 y una endoscopía para examinar las células a nivel microscópico. Es una enfermedad que requiere tiempo y un enfoque muy meticuloso para ser diagnosticada. Pero aquí, en Chile, tenemos los sistemas para hacerlo. El tratamiento con esteroides es muy efectivo, y ya ha comenzado a hacer efecto en su caso. Al oír estas palabras, el peso abrumador que Stephanie había cargado sobre sus hombros durante meses se desvaneció en un instante. «Yo voy a vivir», susurró, con la voz quebrada. Al escucharla, Luke y Sara, que habían contenido las lágrimas con una fuerza sobrehumana, finalmente se derrumbaron. Viéndolos, Stephanie sintió que su propia visión se nublaba. Todas las emociones reprimidas brotaron en un torrente de lágrimas incontenible. «Gracias, doctor». «Muchísimas gracias», repetían una y otra vez entre sollozos. «Por favor, levanten la cabeza», dijo el doctor Rojas con una sonrisa. «Yo no he hecho nada especial. A quienes deben agradecer es a su esposo y a su hija. A pesar de esta terrible situación, la razón por la que usted, señora Foley, ha luchado por su vida es por el apoyo incondicional de ellos dos. Tienen una hermosa familia que se cuida mutuamente. Por favor, sigan haciéndolo». Sus palabras los unieron en un abrazo colectivo, celebrando el milagro de estar vivos. El médico preparó un informe completo en inglés y una carta de derivación para asegurar que el tratamiento pudiera continuar sin problemas a su regreso a Australia. Ese mismo día, Stephanie fue dada de alta. A la mañana siguiente, tomaron el vuelo de regreso. Desde la ventanilla del avión, la majestuosa silueta del volcán Osorno apareció una vez más. Esta vez, Stephanie lo miró con una sonrisa en los labios, no con lágrimas en los ojos. De vuelta en su país, Stephanie acudió inmediatamente a su médico con los documentos del hospital chileno. El doctor leyó el informe en inglés enviado desde la red de salud UC Christus y dejó escapar un suspiro de asombro. Esta es una información de un valor incalculable. La precisión del diagnóstico es sorprendente. Los exámenes adicionales de sangre e imagen que se realizaron en Australia confirmaron exactamente el mismo diagnóstico que habían hecho los médicos chilenos: pancreatitis autoinmune. Stephanie no podía creer que los resultados coincidieran a la perfección con la detallada explicación que le habían dado en Chile. El tratamiento con esteroides que comenzó a recibir tuvo un efecto asombroso. Un mes después, el dolor había desaparecido y había comenzado a recuperar peso. La sensación de estar viva regresaba a ella, lenta pero segura. La posibilidad de una recaída no es cero, así que continuaremos con chequeos regulares, le dijo su médico. Al escuchar esto, Stephanie cerró los ojos y recordó su tiempo en el hospital chileno. La medicina en Chile no solo trata enfermedades. Sentí una voluntad férrea de proteger la humanidad de las personas. Y Stephanie tenía razones para sentirlo así. En Australia, el sistema de chequeos médicos anuales para toda la población no estaba completamente establecido, y en comparación con otros países desarrollados, la tasa de detección temprana de cáncer no era alta. Además, en muchos hospitales australianos, a menudo se descuidaba la privacidad y el cuidado psicológico de los pacientes. Pero en el hospital chileno, todo fue diferente. Las cortinas que separaban las camas, el tono de voz de las enfermeras, el contacto visual que establecían, la cuidadosa elección de las palabras al explicar los procedimientos, todo estaba impregnado de un profundo respeto por la dignidad humana. Cuando estaba a punto de derrumbarme por la angustia, nadie me levantó la voz. Todos me decían: tranquila, todo va a estar bien, y simplemente se quedaban a mi lado,
en silencio, le contó Stephanie a Jessica frente a la cámara, con una gratitud que las palabras no podían expresar por completo. Antes de apagar la cámara, Jessica le hizo una última pregunta: me alegro muchísimo por usted. En este viaje en el que conoció a tantos chilenos, ¿qué fue lo que más le impresionó? Tras un momento de silencio, Stephanie respondió lentamente: si no hubiera ido a Chile en ese momento, si Luke y Sara no me hubieran empujado a hacerlo, probablemente me habría quedado esperando la muerte. Pero ahora, siento desde lo más profundo de mi corazón que quiero vivir hasta el final. Con todas mis fuerzas, junto a mi familia. Tras la entrevista, Jessica produjo un documental titulado Una vida salvada por la medicina chilena. El programa no solo destacó la importancia de una segunda opinión médica, sino también la fuerza de un sistema de salud que pone la humanidad del paciente en el centro de todo. Tras su emisión, la reacción fue inmediata y global. Las redes sociales se llenaron de comentarios de personas conmovidas de todas partes del mundo. Cuando escuché que no tenía cáncer, sentí un alivio como si fuera mi propia historia. El hospital en Chile cuidó hasta el aspecto psicológico. Estoy profundamente conmovida por la cultura y la medicina de un país que tiene hospitales con un cuidado tan respetuoso. Ojalá la medicina que valora al paciente como persona, como en Chile, se extendiera por todo el mundo. Por primera vez he tomado conciencia de la importancia de una segunda opinión. La milagrosa historia de una mujer australiana que, sentenciada a muerte, encontró la vida en Chile, nos plantea una pregunta fundamental: ¿qué es la medicina? ¿Y qué significa vivir con dignidad? Quizás la respuesta se encuentre en abrir un poco nuestro corazón y escuchar la voz de quienes nos rodean. Sin duda, allí también se esconde algo valioso. Gracias por acompañarnos hoy. Si esta historia le ha conmovido, por favor, déjenos su opinión en los comentarios. Y si le ha gustado, no olvide suscribirse y darle a me gusta. Nos vemos en el próximo vídeo.